Bien, hermanos, les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo número 7 y leeremos el verso número 9 en adelante. Y lo que encontramos en este pasaje es una escena en donde, de una manera simbólica, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, es representada. En este caso es representada como una gran multitud que nadie podía contar, que venían de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que estaban delante del Cordero. En este mismo capítulo, en los primeros versículos, del verso 1 al verso número 8, encontramos otra representación de la iglesia. En este caso se trata de 144,000 sellados que dice que eran de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, 44,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. E inmediatamente encontramos el pasaje que vamos a leer: una gran multitud que no podía ser contada. Aquí hay un contraste entre estos dos grupos. Uno de ellos podía ser contado, 144,000. El otro no podía ser contado, era incontable. Uno de ellos eran de los hijos de Israel, los otros eran de todas las naciones, de todos los pueblos, las tribus y las lenguas. Pero ese contraste entre los 144,000 que eran de las tribus de Israel y los que no se podían contar, que eran de todas las naciones, forman la iglesia. Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, que de dos pueblos Dios hizo uno solo. Así que aquí estamos hablando, estamos contemplando a la iglesia, y precisamente ese va a ser nuestro tema. Pero vamos a leer nuestro pasaje y luego vamos a hablar sobre la vida de la iglesia, la historia de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Pero leamos nuestro pasaje, capítulo 7 del libro de Apocalipsis, verso número 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén. Obviamente, como todo en el Apocalipsis, o como la mayoría de todo lo que encontramos en el Apocalipsis, esto es altamente simbólico y tenemos que comprender su simbología. Algunas de esas cosas parecen contradictorias, como por ejemplo, dice que el Cordero pastoreará a esta gran multitud. Los corderos no se supone que sean pastores, los corderos son pastoreados. Sin embargo, este es un cordero que pastorea, y pastorea a hombres. Y esto nos dice que debemos ser cuidadosos de cómo interpretamos este pasaje. Y la manera más segura de interpretar este pasaje y todo el Apocalipsis es de acuerdo a lo que nos enseñan los apóstoles en el Nuevo Testamento y a lo que nos enseñan los profetas en el Antiguo Testamento.
En el Apocalipsis, como ya lo hemos dicho antes, y es importante siempre enfatizar esto, nosotros no tenemos que estar buscando nuevas revelaciones, no tenemos que estar buscando nuevas enseñanzas. El Apocalipsis es una ratificación de lo que ya ha sido enseñado previamente por los apóstoles. Aquí lo que hay es doctrina apostólica, doctrina cristiana, la historia de la redención de forma simbólica. De manera que ese es nuestro guía. Cristo es nuestro guía en el Apocalipsis. De hecho, el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, si nosotros queremos encontrar la esencia de la profecía, de esta profecía del Apocalipsis, lo encontramos en el testimonio de Jesús. Es la persona de Jesús, la obra de Jesús, la clave para comprender el libro de Apocalipsis. Ahora, en este caso, el día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en la iglesia de Cristo, en la esposa del Cordero, que tiene un papel prominente en el libro de Apocalipsis. Y no solo en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es su esposa, es su cuerpo, es preciosa para él. Y el Apocalipsis refleja eso, cuán preciosa es la iglesia para Cristo. Ahora, como les digo, tenemos que entender los múltiples símbolos del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de Cristo de maneras inusuales. Lo representa como el Hijo del Hombre, por ejemplo, lleno de gloria y de magnificencia. Juan lo ve en el capítulo 1 así, caminando en medio de los 7 candeleros de oro. O lo representa como la raíz de David. Juan escucha que le dicen: he aquí la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan se vuelve para ver a ese león, lo que ve es un cordero. No ve un león, ve un cordero, y es Cristo. Cristo es el león cordero, la raíz de David. Así lo representa el Apocalipsis. Lo encontramos también como un jinete sobre un caballo blanco, victorioso, venciendo para vencer, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Luego en el capítulo 19 aparece también como un jinete en un caballo blanco, venciendo a sus enemigos. Aparece como el hijo varón, el cual es dado a luz por la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que es el hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro. También lo representa como el Hijo del Hombre recogiendo su cosecha en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El esposo, el Cordero, el esposo de la iglesia. Nos dice Juan también, o el ángel le dice a Juan, que él es el templo en el cielo, que él es la lumbrera en el cielo, que no hay necesidad de sol en el cielo, porque él es la luz del cielo, el lucero resplandeciente de la mañana. Esos simbolismos, esas figuras se usan para hablar de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la iglesia también, la iglesia es representada de diversas maneras, con diversos simbolismos y en distintas circunstancias. Por ejemplo, en los primeros 3 capítulos se habla de la iglesia, y particularmente de iglesias locales específicas que existían en aquel tiempo, como 7 candeleros de oro. Más adelante, la iglesia, en este caso la iglesia universal, aparece bajo el simbolismo de 24 ancianos vestidos de ropas blancas, que en honor y adoración tiran sus coronas de oro delante del trono. En el capítulo 12 la iglesia aparece como una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y está encinta, a punto de dar a luz un hijo varón. Esa es otra representación de la iglesia en el Apocalipsis. O por ejemplo, en el capítulo 6, cuando se abre el 5º sello, Juan ve bajo el altar del cielo, en el 5º sello, en el tabernáculo del cielo, ve las almas
de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Estos también son parte de la iglesia. En el capítulo 7 que acabamos de leer, la iglesia es representada por 144,000 de los hijos de Israel, que son sellados con el sello de Dios. También es representada por este grupo del cual leemos la multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y todo esto representa a la iglesia. O sea, el libro de Apocalipsis, hermano, es rico en simbolismo, pero nosotros debemos buscar en esos simbolismos lo que nos enseña la palabra de Dios, no lo que nuestra imaginación nos dicta, o lo que nos dicta los eventos mundiales, o algún maestro desviado. Tenemos que buscar lo que la palabra de Dios misma nos enseña. Ahora, el Apocalipsis es muy abundante y sigue hablando de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 11 la representa como el templo, o la representa como dos testigos, de los cuales vamos a hablar en un momento. Aparece también como la esposa, en este caso la esposa del Cordero. Aparece también como la santa ciudad de Jerusalén. Es decir, es una mujer, es una ciudad, son dos testigos, es una multitud, son 144,000, es un candelero. Todo eso es la iglesia en el libro de Apocalipsis. Así que comenzaremos estableciendo que nuestra manera de ver y de comprender el Apocalipsis está gobernada por una visión cristocéntrica, es decir, una visión que se ajusta al testimonio histórico que la Biblia nos da, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre la obra redentora de Cristo. Esa es nuestra manera de ver el Apocalipsis. No nos preocupa qué complicado sea, porque los profetas y los apóstoles y la obra redentora de Cristo nos ayudan a entenderlo. No nos preocupa que parezca tan violento y lleno de juicios, porque sabemos que este es un Dios santo y justo y sabio. No nos preocupa, por ejemplo, averiguar quién es el anticristo o qué significa la marca de la bestia, porque ese no es el punto del Apocalipsis. Muchas de las cosas, lamentablemente, que la mayoría de los evangélicos creen sobre el Apocalipsis, hermanos, son muy ficticias. Y nosotros las desechamos porque son fabricaciones teológicas que requieren ciertas acrobacias interpretativas injustificadas. Sobre todo porque desplazan a Cristo del centro. Me refiero a cosas como, por ejemplo, que Dios tiene dos pueblos, que hay dos venidas de Cristo, una visible y otra invisible, que hay un rapto secreto de la iglesia, que hay 7 años de gran tribulación. De todo esto el Apocalipsis no habla nada. Pareciera que habla, pero no lo habla. Así que, habiendo establecido esto, vamos a hacer un recorrido por el Apocalipsis para descubrir cómo se refleja en este libro la historia de la iglesia. Más particularmente, cómo es, cómo ha sido, cómo será la vida de la iglesia mientras se encuentra en este mundo. Y para eso vamos a considerar 4 aspectos que se describen en el Apocalipsis sobre la vida, la historia de la iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de las contradicciones en la vida de la iglesia. Segundo, vamos a hablar sobre el testimonio de la iglesia. Tercero, hablaremos sobre los sufrimientos de la iglesia. Y cuarto, hablaremos sobre la victoria de la iglesia. Comencemos hablando sobre las contradicciones en la vida de la iglesia, las paradojas, las ambigüedades, digámoslo de esa manera. Las iglesias, todas las iglesias y la iglesia en general está llena de cosas contradictorias a los ojos humanos. Por ejemplo, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso:
en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 2, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que tú no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Tú has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Todas esas son cosas buenas. El Señor está alabando a esta iglesia porque es una iglesia esforzada, que lo ama, que ha sufrido, que es celosa de la doctrina. Sin embargo, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has caído. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Porque si no haces las primeras obras, quitaré tu candelero de su lugar. Eso es una contradicción. Es una contradicción que esta iglesia, que a los ojos de los hombres parece tan fervorosa, tan buena iglesia, el Señor encuentre que ha perdido su primer amor. Juan mismo, que escribió este libro, es una contradicción. Su vida está llena de contradicciones. Él se describe como nuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Pero luego lo vemos en el capítulo 5 llorando mucho, porque piensa que no hay nadie digno de abrir el libro que el Padre tiene en su mano. Se le olvidó lo que aprendió con Cristo. Él estuvo 3 años con Cristo, lo vio resucitado, había visto milagros, conocía la Escritura, y en un momento crítico se le olvida. Pero nuestro Dios es muy misericordioso y le recuerda y le permite ver y oír cómo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, venció y vuelve en sí. Pero es una contradicción que este hombre haya tenido ese episodio en su vida. Pero no solo eso, más tarde encontramos a Juan, no una, sino 2 veces postrándose a adorar a un ángel, al ángel que le explicaba todo lo que Dios le estaba mostrando. En el capítulo 19, verso 10, encontramos que Juan, al ver a aquel ángel, dice: me postré para adorarle. Y el ángel me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Juan adorando a un ángel. Pero Dios es misericordioso y lo corrige. Pero esta no es la única vez que lo hace. En el capítulo número 22, verso 8, leemos que Juan, después de haber recibido todo el Apocalipsis, dice: yo soy Juan, que vio y oyó estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Eso es una contradicción. Este es Juan, el apóstol, el profeta, equivocándose de esta manera. Pero Dios es bueno y no lo dejó seguir por ese camino. Hermanos, vivimos en un mundo engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Nosotros somos, como dijo Pablo, vasos de barro. Sin embargo, qué paradoja, hermano, qué cosa extraordinaria. Tenemos un tesoro dentro de nosotros. Por eso, aunque todo parezca contradictorio, empezando por nosotros mismos, por las 7 iglesias de Apocalipsis, por la iglesia de Corinto, de Gálatas, por casi todos los personajes de la Biblia, Cristo, por su gracia, por la fe, nos exalta,
nos guarda, nos redime, nos hace sentar en las alturas, en lugares celestiales, a pesar de nuestra indignidad, de nuestras contradicciones, de nuestras debilidades. Dice la Escritura que Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él hace nuestros pies como de siervas y nos hace estar firmes sobre nuestras alturas. Cuando Satanás nos abofetea, cuando nuestra carne sufre los aguijones del pecado y de la debilidad humana, el Señor nos dice, como a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En Apocalipsis capítulo 13, versos 6 al 7, hablando de la bestia, leemos lo siguiente: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí tenemos otra contradicción. Estos son los santos de Dios y la bestia los vence. Aquí tenemos a los santos derrotados por la bestia. Pero esta es la visión humana. Esto es como se ven las cosas desde el punto de vista humano. Porque luego más adelante en el capítulo 15, vengan al capítulo 15, verso 2, dice Juan: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la imagen y su bestia y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y el número de su nombre son estos mismos que fueron vencidos por la bestia en la tierra. Es decir, la bestia venció a los santos matándolos físicamente, pero ellos vencieron porque se mantuvieron fieles. Eso es contradictorio ante los ojos de los hombres, porque la iglesia vive en esta condición que parece contradictoria. Esta es, hermanos, una gran paradoja. ¿Cómo es que podemos ser vencidos terrenalmente, pero nunca nos vencerán espiritualmente a la iglesia? Nunca la vencerán espiritualmente. Nunca nos vencerán. La victoria eterna le pertenece al pueblo de Dios. Vengan a la segunda carta de Corintios, por favor, capítulo número 4. El apóstol Pablo dice acá, en el verso 7: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta era la vida que Pablo vivía, hermano. Una vida en la que él sabía que las cosas no eran como la ven los ojos humanos. Por eso él decía: nosotros vivimos no por vista, sino por fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. La iglesia vive esta realidad de la contradicción. Así la presenta el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, la iglesia vive una vida de testimonio. El testimonio es un tema destacado en la Biblia, prominente. En el capítulo número 1 de Apocalipsis, en los primeros versos, encontramos lo siguiente. Juan está hablando y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Juan se presenta acá como el que ha dado testimonio de la palabra de Dios, como el que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el libro de Apocalipsis es un testimonio, es el testimonio de Dios para los hombres, para que los hombres sepan todas las cosas que deben suceder pronto. Por cierto, una cosa muy interesante, hermanos, de la palabra testigo, es que se deriva de una palabra griega que es márturos o martuai, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como martirio o mártir. De ahí viene esta palabra, de testigo. O sea, en griego testigo es mártir. Ahora, la manera en que la usa el Apocalipsis no es para decir que los testigos van a morir, o que los testigos están destinados a morir, o que van a dar testimonio muriendo. No es esa la manera en que la usa el Apocalipsis. Sin embargo, nos muestra que muchos de los testigos de Jesús fueron mártires en el sentido que nosotros lo entendemos. 4 de las 15 veces que se usa la palabra mártir en el Apocalipsis tienen que ver con martirio físico, o sea, con muerte física. Pero se usa 15 veces, y el resto de las veces el sentido es de personas que dan testimonio. Como lo vemos en el capítulo 1, verso 2 y 3, verso 1 y 2, Juan dice que él es un hombre que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el versículo número 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué era lo que tenía Juan preso en la isla de Patmos? Pues Juan dice: el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que me tiene preso acá. El testimonio de la palabra de Dios. Así es presentada la iglesia en el Apocalipsis. La vida de la iglesia en el Apocalipsis, y eso representa la vida de la iglesia a través de toda la historia, es una vida de testimonio. El Señor Jesucristo se hace llamar acá el testigo fiel. Juan dice: yo estaba en Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 11 de Apocalipsis, la iglesia es simbolizada por 2 testigos. Los 2 testigos, que no son Moisés y Elías, o Moisés o Elías y Eliseo o Enoc. Esos 2 testigos representan la iglesia dando testimonio, la iglesia militante dando testimonio. El profeta Zacarías habló en el capítulo 4 de estos 2 testigos. Dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y si ustedes vienen al capítulo 11 de Apocalipsis, esa es la interpretación que le da el ángel. Dice en el verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Así como la iglesia fue representada por candeleros en el capítulo 1, acá es representada por testigos que a la vez son candeleros. Así como en el libro de Zacarías capítulo 4, Zorobabel y Josué son representados como olivos, 2 olivos. Y Zorobabel y Josué en el libro de Zacarías representan al pueblo de Dios. Así los 2 testigos acá son representados como 2 olivos, como 2 candeleros, y representan simbólicamente la iglesia dando testimonio. Porque ese es uno de los temas enfáticos del Apocalipsis, que la iglesia es testigo, que da testimonio. Juan daba testimonio. Juan estaba preso por el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 12 encontramos una gran señal en el cielo.
Dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal. ¿Y cuál era la señal? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esa mujer es perseguida por el dragón, que dice acá el profeta es el diablo y Satanás. Pero aquella mujer da a luz al varón. Ahora, el dragón se para frente a la mujer para devorar al hijo tan pronto como naciese. Quería devorar al hijo varón. Pero la mujer da a luz al hijo varón. Lo dice acá, en el verso 5, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo varón es Cristo. Y esa mujer es la iglesia. No es María, es la iglesia. Lo que está diciendo simbólicamente es que Cristo se manifiesta al mundo a través de la iglesia. Y la iglesia da testimonio al mundo. Y es representada aquí como una mujer vestida del sol, resplandeciente. Es una luz en el mundo. Pero el diablo, Satanás, la persigue. Esa es la iglesia. Cristo dijo que la iglesia, que nosotros somos luz, la luz del mundo. La mujer en la iglesia es testigo, es luz. Así como los candeleros son la iglesia, así como los mártires, los que fueron muertos por causa de Jesús son la iglesia, los 144,000 son la iglesia, la multitud de la iglesia, los 2 testigos representan la iglesia, esta mujer representa la iglesia, de diversas maneras, porque así es el Apocalipsis. Pero lo que nos enseña, por un lado, hermanos, es, como ya lo dijimos previamente, las contradicciones de este mundo en medio de las cuales vive la iglesia, contradicciones que se manifiestan aún en nosotros mismos. Pero en medio de todo eso, la iglesia vive, existe para dar testimonio. La historia de la iglesia, la vida de la iglesia es para dar testimonio. Al final del Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en la iglesia. El Apocalipsis es para que la iglesia reciba el testimonio de Dios y para que nosotros proclamemos ese testimonio al mundo. Por eso encontramos al final del Apocalipsis esta expresión: el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No es para eso que existe la iglesia, hermanos. ¿No dijo el Señor Jesucristo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el llamado de la iglesia. La responsabilidad nuestra en este mundo es dar testimonio, ser testigos, hacer discípulos, predicar el evangelio, ser pescadores de hombres. Y así es como presenta el Apocalipsis a la iglesia. Ahora, en tercer lugar, la vida de la iglesia en el Apocalipsis es una vida de sufrimiento, de persecuciones inevitables. El ser testigo hizo a Pablo el objetivo de los enemigos de Cristo. El ser testigo de Dios, el traernos
El testimonio de Dios y el mensaje de la redención hizo a Cristo objetivo de Satanás. Y sufrió y murió por eso. Pablo murió por eso también. La actitud de Pablo era: de ninguna cosa hago caso. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino solamente que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús y que dé testimonio del Evangelio. Esa era la actitud de Pablo. Era la actitud de un testigo. Pero ese testimonio, esa actitud de testigo, lo ponía en una... puede llegar a ser perseguida de tal manera, con tal intensidad, que la persecución se convierte en una persecución física, que implica la sangre literal de los creyentes y la muerte física de los creyentes. En este caso, en el capítulo 11, en esta representación simbólica de la iglesia, que consiste en los dos testigos, dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia hará guerra contra los testigos y los vencerá, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, la persecución de la iglesia puede llegar a ser tal, hermano, que sea tan notable para el mundo como lo fue la muerte de Cristo, y que sea para ellos, según ellos, una señal de victoria. Yo creo que nosotros estamos entrando acá en el mundo occidental, y particularmente en los Estados Unidos y en Europa. En Europa eso es más palpable que en los Estados Unidos, pero lo estamos viendo, una persecución real contra los cristianos. Las Naciones Unidas están ahora promoviendo más que nunca la ideología LGTB, el matrimonio homosexual y el aborto y ese tipo de cosas, y han hecho una declaración en la cual se incluyen frases que dejan ver que ellos consideran que cualquier religión que se oponga al movimiento LGTB o al aborto o al matrimonio homosexual está violando los derechos humanos. Ahora, si los cristianos bíblicos, si la iglesia bíblica se va a mantener fiel, pues va a estar en contra de esas ideologías. Y si va a estar en contra de esas ideologías, los grandes poderes del mundo, las Naciones Unidas, los gobiernos, la prensa, la academia, el mundo del entretenimiento, absolutamente esos grandes poderes van a estar en contra de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser testigos. Yo no sé qué nos depara el futuro, hermano, pero lo que yo veo en el futuro no es bueno, hablando humanamente, para la iglesia sobre todo. Lo que yo veo en el futuro, hermano, es más y más degradación, más y más hostilidad en contra de la verdad y en contra de los ministros y de los cristianos verdaderos. La historia de la iglesia es una historia de testimonio, y por dar testimonio es una historia de sufrimiento, de sangre, de muerte, de persecución, de hostilidad. Por eso decimos, hermano, que el Salmo 2 es como un mini Apocalipsis. Ustedes quieren ver el Apocalipsis en una pequeña capsulita, lean el Salmo 2. El Salmo 2 comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está diciendo el mundo ahora. Rompamos las ligaduras de la tradición, de la religión, de la Biblia, del cristianismo. Pero dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, hablará a ellos en su furor. Eso es el Apocalipsis. Y los turbará con su ira, porque dice: yo he puesto a mi rey. Ese es el Rey de reyes y señores, Cristo, el Cordero.
Yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, esto, hermano, nos lleva a nuestra cuarta consideración. La historia de la iglesia es una historia de victoria en el Apocalipsis. Así como es una historia de contradicciones por causa de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra impotencia, de que somos vasos de barro y sin embargo tenemos un tesoro. Es una historia de contradicciones, pero es una historia también de testimonio. Dios ha querido usar lo débil del mundo, lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, y nos pone a nosotros como testimonio. Escogió la locura de la predicación para salvar a los creyentes. O sea, hay una contradicción en la vida de la iglesia. Por eso el mundo no entiende la iglesia. Y a muchos cristianos, los cristianos carnales y mundanos, que ven las cosas mundanamente, no entienden la iglesia, no aman la iglesia, no aprecian la iglesia. Pero la vida de la iglesia es una vida de testimonio, la razón por la que nosotros existimos, para dar testimonio. Y eso produce sufrimiento. Por eso Pablo decía, yo participo de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Y él estaba claramente consciente de que esta es la realidad de la iglesia. Pero entonces, hermano, nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis que en medio de estas contradicciones, en medio de esta labor titánica de dar testimonio y en medio de tanto sufrimiento, la iglesia es victoriosa. La historia de la iglesia es una historia de victoria, porque nuestro Redentor ha vencido, el Cordero ha vencido. Por eso el Apocalipsis, hermano, comienza, después de darle los mensajes a las 7 iglesias, mostrándonos el trono de Dios en el cielo, la gloria y la majestad del trono de Dios en el cielo, en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 nos habla del Cordero, que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. En el versículo 5, cuando Juan llora, uno de los ancianos le dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. La iglesia es victoriosa porque su Redentor ha vencido. Él ha vencido como un cordero. En el capítulo número 7 nosotros encontramos que en el versículo número 15 dice que aquella multitud que nadie podía contar, versículo 15, capítulo 7, estaba delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero vencedor que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la iglesia que lloró, que viene de la gran tribulación, que sufrió, que derramó sangre. Pero el Señor ahora enjuga sus lágrimas. El Cordero ahora los pastorea. Ahora ya no hay hambre, no hay sed, no habrá calor alguno sobre ellos. Pablo dijo: estoy cierto que nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación, no. Angustia, tampoco. Hambre, cuchillo, desnudez, peligro. Antes, en todas estas cosas, aunque tenemos que enfrentar estas cosas, aunque sufrimos estas cosas, somos más que vencedores. Hermano, nosotros no sufrimos estas cosas.
Nosotros no. Vivimos en una sociedad, en una nación, en un tiempo en el que Dios nos permite disfrutar de mucha libertad. Pero no nos acomodemos, no nos acomodemos. Uno de los peligros de la iglesia, y yo creo, hermano, que una de las cosas que afectan más a la iglesia ahora es su comodidad. Estamos tan afanados, tenemos tantas responsabilidades, tantos trabajos, tenemos tantos compromisos, tantas deudas, que nos olvidamos de nuestra razón de existir, de ser testimonio, y sufrimos por muchas cosas, pero no por el reino de Dios. Sufrimos porque nos metemos en problemas, porque no tenemos problemas económicos, sufrimos por nuestra salud, claro, somos seres humanos, y nuestra condición humana nos hace sufrir, pero muy poco de nuestro sufrimiento se debe al reino de Dios. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos da una imagen de ese sufrimiento. Aquí vemos a aquella mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y las coronas de estrellas en su cabeza, y que está a punto de dar un hijo, y Satanás la persigue. Dice en el verso número 4, la cola de Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás no quiere que Cristo se manifieste entre nosotros, pero ella dio a luz el hijo varón, dice, y la mujer huyó al desierto, verso 6. Y en el verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, y hay una lucha entre los arcángeles y Satanás. Y en el verso número 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche, de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los santos. ¿Y cómo están representados los santos en este capítulo? Como una mujer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Algunos de ellos murieron, pero fueron vencedores. Queridos hermanos, en medio aún de nuestra batalla no es contra la persecución, nuestra batalla es contra el acomodamiento. Nuestra batalla no es contra la sangre y la oposición. Nuestra batalla es que estamos muy afanados de las cosas materiales. Pero también contra eso podemos vencer, y debemos luchar para vencer, porque el mundo entero se va a oponer al Cordero, la bestia, apoyada por supuesto por el dragón, el falso profeta, Babilonia, las naciones enteras, todos los que van a perseguir, todos los que van a adorar a la bestia. Dice que todos estos tienen un mismo propósito, y es perseguir a la iglesia, oponerse a la verdad, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La victoria, hermano, está representada en el Apocalipsis de muchas maneras. Una de las maneras más gloriosas la encontramos en el capítulo 19, cuando Cristo aparece como en un caballo blanco, con un nombre que nadie conoce, y otro nombre que es el Verbo de Dios, otro nombre que es el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea, y Él viene victorioso, vence. Esa es una imagen de la iglesia con Cristo, venciendo.
Así presenta el Apocalipsis, hermanos, a la iglesia. La presenta en medio de contradicciones, la presenta dando testimonio, la presenta sufriendo, pero la presenta venciendo. Esa es la iglesia. A eso nos ha llamado el Señor a nosotros. Ante esto, hermano, y especialmente ante el hecho de que vivimos en un mundo de contradicción y que la iglesia vive en medio de contradicciones y de dualidades, tenemos que ser realistas. Y tenemos que dar gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe que nuestra vida está llena de altibajos, de ambigüedades, de incongruencias, de contradicciones. Él conoce tus pecados, tus debilidades. Y lo mejor que podemos hacer es reconocerlos nosotros, confesarlas, entregárselas al Señor y esperar en Él, que Él, por su gracia, en su gracia, nos permita sobreponernos a eso. Porque siempre estaremos luchando, hermano. Esa lucha no se acaba. Pero nosotros tenemos que asombrarnos de que Cristo, a pesar de ser como somos, a pesar de ser lo que somos, sostenga las estrellas en sus manos y camine en medio de los candeleros de oro. Esos candeleros que representan iglesias, hermanos, llenas de deficiencias y aún de pecados. Cristo camina en medio de la odisea, le da una oportunidad a la odisea, una iglesia en completa decadencia que está a punto de ser vomitada. El Señor le da una oportunidad, a pesar de que siendo desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, como el Señor le dijo, el Señor le ofrece vestiduras blancas, oro afinado en fuego, colirio para que vea. Esa es la misericordia del Señor. Eso nos debe mover a adorarlo y a depender de Él, recordando que tenemos un tesoro en vasos de barro. Eso nos debe estimular a la obediencia, a suplicarle al Espíritu que nos llene, porque el Espíritu dice que nos anhela celosamente. Y el Espíritu interpone los deseos de Él a los deseos de nuestra carne. Y hay una lucha ahí entre los deseos del Espíritu y los deseos de nuestra carne. Una batalla. Y esto es para que no hagamos lo que queremos. Debemos de agradecer que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia. Que la gracia se perfeccione en nuestra debilidad. ¡Qué maravilla, hermano! Que Dios haya escogido lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Por esa razón es que la verdadera iglesia es una gente quebrantada, de gente humillada ante Dios, de gente que depende de la gracia, humilde, dependiente, que no vive por su propia fuerza, no puede vivir por su propia fuerza, sino es solo por la gracia de Dios. Así es como esta iglesia soportó todo, hermano, y pudo ser victoriosa. Pero preguntémonos también, ¿para qué estamos nosotros en la tierra? ¿Para qué el Señor pone su iglesia en la tierra? ¿Qué es lo que muestra el Apocalipsis sobre la iglesia? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues eso nos indica, hermano, que nuestra misión es ser testigos. Porque ¿qué otra misión tenemos nosotros en la vida? ¿Qué otra meta mejor que esa podemos tener? ¿Cómo vamos a encontrarle nosotros sentido a la vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida, hermano, hermana? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿A qué le das tu tiempo, tu esfuerzo, tu corazón, tu entendimiento? El verdadero pueblo de Dios tiene un llamado, tiene una vocación: ser testigos de la gracia de Cristo, ser embajadores para llamar a los incrédulos y a los rebeldes a que se reconcilien con Dios. Somos llamados a ser pescadores de hombres, somos llamados a predicar el evangelio, a hacer discípulos, somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra.
Pero ¿qué pasa cuando la luz se apaga? No sirve para nada. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? El Señor Jesucristo dice, solo sirve para ser tirada en el suelo y ser hollada por los hombres, para que se mezcle esa sal con el suelo. O sea, ser un cristiano mediocre, ser cristianos mundanos, ¿qué hace de nosotros? ¿En qué contribuyen los cristianos mediocres y los cristianos mundanos al avance del reino? No contribuyen. Más bien, son causa de que la iglesia se degrade. Porque cuando las iglesias se llenan de cristianos mundanos, mediocres, superficiales, que no entienden estas cosas, pues la iglesia se vuelve mundana. Porque tiene que satisfacer las concupiscencias de esas personas. Preguntémonos, hermanos, ¿para qué estamos en la tierra? Somos para ser testigos. Estamos en la tierra para ser testigos, para que tú seas testigo en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, seas testigo de la gracia de Cristo. Para que seas testigo en tu trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, con tus subalternos, con tus colegas, con tus clientes. Ellos tienen que ver a Cristo en tu vida, porque no lo van a ver en ninguna otra parte. Somos llamados a ser discípulos, a hablar del evangelio. No debemos callar. Hermanos, cuando hablemos a la gente de Dios, pidámosle al Señor tener la sabiduría y la gracia para no hablar generalidades. A veces la gente habla de Dios, oh, yo creo en Dios, ay, qué bien que cree en Dios. Ya, con eso no hemos evangelizado a nadie. Cuando tú le hables, le digas a la gente, ¿usted cree en Dios? La gente te va a decir sí. Pero ellos tienen un Dios falso en sus cabezas. Tenemos que mostrarles quién es el Dios verdadero. Tenemos que hablarle, cuando hablamos del evangelio, hablarle a la gente del pecado, de la idolatría, de la mentira de la religión que se apoya en las buenas obras. Tenemos que hacerle entender a los pecadores que todos somos condenados, pero que hay un Salvador, y solo un Salvador, que es santo, inocente, y murió por nosotros que somos culpables. Somos testigos, hermano, pero no le hablemos a la gente del amor de Dios sin hablarles de la justicia y de la santidad y de los juicios divinos y de la ira. Una ira, una justicia que nos condena a todos por violar las cualidades infinitas de Dios. Como testigos, conozcamos la palabra de Dios, fortalezcámonos en esa verdad, equipémonos para esa verdad, para ir y hacer discípulos. El Señor ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.